Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a seguir trabajando en base al tema de sombras en perspectiva isométrica. Este ejercicio concretamente es para estudiantes ya avanzados en el tema. Así que si es la primera vez que te enfrentas a esto, te recomiendo que lo dejes en pausa y vayas a ver otros videos para poder comprender mejor el tema. Antes de empezar a resolver el ejercicio, te dejo en pantalla las medidas de cada volumen para que los puedas hacer y así practiques en tu casa. Como pueden observar, este agrupamiento consta de 3 volúmenes. Tengo una rampa con un descanso. Sobre esta hay un prisma en forma de L y también tenemos un cono. Antes de empezar a resolver el ejercicio, lo primero que tengo que hacer es marcar la separatriz de luz y de sombra de cada volumen. Yo empecé por la rampa con descanso. Comencé acá, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, bajo al suelo, punto 5, punto 6 y el 6 cierra en el 1. Luego realicé la del prisma en L. Comienzo acá, punto A, punto B, punto C, punto D, punto E, F, bajo al suelo a la base del prisma, punto G y punto H. El H vuelve a cerrar aquí en el punto A. Aquí en estos dos volúmenes, adelantándome un poquito, ya marqué también los puntos que tienen su sombra en sí mismos, que son los que están apoyados en el suelo, o también en el caso del prisma en L, los puntos que están apoyados sobre la rampa, el descanso de la rampa. Entonces tengo que la sombra de 1 está en 1, la sombra de 2 está en 2, la sombra de 5 está en 5 y la sombra de 6 está en 6. Estos serían los puntos que están en el suelo de esta rampa con descanso. Y en el caso del prisma, tengo que la sombra de A está en A, la sombra de G está en G y la sombra de H está en H. Bien, ok, paso al cono. Antes de explicar esto, les recuerdo que la elipse tiene que estar resuelta mediante el método de los 8 puntos y las 8 tangentes, que si no lo recordás, te dejo acá arriba un video donde explico en detalle el tema. También luego el cono hay que construirlo con el método que corresponde, que también te voy a estar dejando acá arriba el método para que lo puedas ver. Bien, como ya dije en ese video, yo no puedo marcar la separatriz de luz y de sombra del cono hasta no resolver básicamente su sombra. Bien, y su sombra se resolvía con el mismo método que utilizo para poder construir el cono. ¿Okay? Yo acá ya me adelanté. Acá tengo la sombra del punto B, que sería el vértice. ¿Sí? Lo tengo acá. Y lo que tengo que hacer después es simplemente unir este punto con las tangentes que ya tengo marcadas acá. ¿Okay? Repito, este procedimiento está explicado ya en otro video para que lo sepan y para que lo puedan resolver. ¿Ok? Yo acá ya me adelanté y lo tengo marcado. Simplemente tengo que unir estos puntos con la sombra de V. Bien, cuando ya tengo estos puntos, ahí ya tengo marcada también lo que sería la separatriz del cono. Ya tengo resuelta la sombra en realidad. ¿Ok? Esta cara está en luz y esto acá estaría en sombra. Y acá ya tengo resuelta la sombra del cono. Bien, o sea que ya una parte del ejercicio ya lo tengo resuelto. Ahora voy a hacer la sombra de la rampa con descanso. Que ya, tengo varios puntos ya resueltos. El único que me falta es el punto 3 y el punto 4. Bien, por lo tanto, el método que ya conocemos, tengo que bajar, en este caso, el punto 3, lo bajo al suelo. Aquí voy a poner a este punto 3', y en ese punto voy a trazar una horizontal. Bien,
Ahora lo que me falta es trazar un rayo de luz a 45 grados que pase por el punto 3 y así obtener la sombra en el suelo de este punto. Aquí obtuve la sombra del punto 3. Hago lo mismo con el punto 4. Lo bajo al suelo, me queda sobre el punto 5, trazo una horizontal y luego a 45 grados trazo un rayo de luz que pase por el punto 4 y en la intersección de estas dos rectas acabo de obtener la sombra del punto 4. Sombra de 4. Como el segmento 4,3 es paralelo al suelo, se supone que su sombra se van a unir a 30 grados al igual que el segmento original. ¿Ok? Y ahí veo que me quedó bien. La sombra de 3 se une con la sombra de 2, un ángulo desconocido, simplemente agarro cualquier instrumento, una regla, un cartabón, una escuadra, da igual, y lo voy a unir. Bien, entonces acá ya me quedó resuelta la sombra de esta rampa con descanso. ¿Ok? Bien, ahora vamos a resolver este prisma en L, que es el que va a dar ciertas complicaciones y bueno, nos va a dar ciertas sorpresitas acá sobre el cono. Bien, yo lo que voy a hacer ahora es olvidarme de esta rampa acá y voy a resolver las sombras de este volumen en el suelo. Me olvido también que existe el cono. Simplemente voy a resolver todo como si estuviera en el suelo. Bien. Bueno, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a bajar este volumen a lo que sería el suelo, acá, ¿verdad? Para tener la posición de los puntos de la base en el suelo. Bien. Entonces a esto yo ya lo hice, como la rampa mide 4 centímetros, este volumen está a 4 centímetros del suelo, por lo tanto lo que tenía que hacer era simplemente bajar lo que sería la base esta 4 centímetros para abajo, y ya lo tengo resuelto. Bien, entonces bueno, a mí lo que me interesa es hallar la sombra del punto B. Bien, entonces empiezo, la sombra del punto B, lo bajo hasta el suelo, aquí voy a poner B', y en ese punto trazo una horizontal. Tomo la escuadra y ahora trazo un rayo de 45 grados por el punto B. Y ahí me quedé. Como yo veo que acá tengo el cono, yo ya sé que lo que acabo de obtener aquí va a ser la sombra virtual de B. ¿Ok? Esto es la sombra virtual de B, pero me sirve igual para poder construir toda la sombra acá abajo. Sigo, sombra del punto C. Bueno, el punto C no lo tengo pasado para abajo acá, por lo tanto lo voy a pasar. Esto tiene que estar a 12 centímetros. Ahí. Ahí está el punto C en el suelo. Voy a llamar C'. Y en este punto voy a trazar una horizontal. Trazo a 45 grados. Y trazo aquí, tengo la sombra del punto C. Bueno, voy a bajar también el punto E, que es el que me está faltando aún. Lo bajo al suelo, está a 12 centímetros del suelo este punto. Marco ahí. Este sería E'. Y aquí trazo una horizontal por ese punto. Y a 45 grados trazo un rayo de luz y en la intersección obtengo la sombra del punto E. También me está faltando la sombra del punto D, que coincide en esta vertical donde estaba el punto C.
Por lo tanto, no lo tengo que bajar al suelo porque ya lo tengo acá. ¿Okay? Simplemente trazo un rayo de luz a 45 grados por el punto D. Y aquí, en la horizontal donde estaba el punto de sombra de C, prolongando eso voy a obtener la sombra del punto D. Bien. Entonces, bueno, tengo la sombra virtual de B, sombra de C, sombra de D, sombra de E. Me falta el punto F. Punto F, aquí está en el suelo. Eso sí lo tenía bajado ya. Voy a llamarle F'. Por ahí trazo una horizontal, como siempre. Raya 45. Y en la intersección obtengo la sombra de F. ¿Okay? Esto sería una sombra real porque está por detrás del cono, ¿verdad? No está sobre la base ni nada por el estilo. O sea que eso es la sombra real. Y bueno, básicamente estaría terminando esta parte, ¿verdad? La sombra de F con la sombra de E se debería unir a 30 grados. Compruebo que esté bien, bárbaro. Lo voy a trazar. La sombra de E con la sombra del punto D se une a 30 grados también. Si es que me quedó bien, ahí me quedó bien. Sombra de C y sombra de D tendrían que quedar simplemente en esta horizontal. Y aquí tengo que unir sombra de C con sombra virtual de B. Como si estuviera todo en el suelo simplemente. Y uno de los puntos. Ahora, para continuar, también voy a resolver la sombra de este prisma NL en la parte horizontal de este descanso de la rampa. ¿Bien? Y acá esto se resuelve bien fácil porque pasa lo siguiente. Yo aquí tengo una arista vertical que proyecta su sombra en un plano horizontal. ¿Cómo? De manera horizontal. Entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente acá, en este segmento, voy a trazar desde el punto A, desde la sombra de A, una horizontal. ¿Ok? No voy a construir toda la sombra virtual, digamos, de este prisma acá en un plano inventado, extendido. Simplemente voy a trazar aquí, en este pedacito que es la parte horizontal que me interesa, simplemente trazo ese pedacito con la regla T. Trazo la horizontal. Y voy a hacer lo mismo con el otro segmento. El segmento FG, que es vertical, proyecta su sombra de forma horizontal en el plano horizontal. Entonces vengo acá, desde la sombra de G, trazo una horizontal. ¿Hasta dónde? Hasta que corta ahí con esta parte de la rampa, bien, del descanso de la rampa. ¿Sí? ¿Por qué solamente voy a hacer esto? Por el siguiente motivo. Las sombras solamente se pueden proyectar sobre planos, ¿sí? Sea el plano del suelo, una pared o otro volumen, ¿ok? No se puede formar una sombra en el aire, digamos, ¿ok? Entonces, como esto termina acá, ¿qué va a pasar? La sombra va a ir hacia el suelo. Es decir, que este pedacito que yo tengo acá marcado, que lo acabo de hacer, ven que acá la sombra de este segmento, que sería este acá, la sombra de F y la sombra de G, está aquí, ¿sí? Bien horizontal. Vieron que acá choca con este segmento sombra de 4 y sombra de 3 de lo que sería el plano horizontal de esta rampa. Bueno, esto significa que el pedacito de sombra que se corta acá pasó directamente al suelo. Si nosotros aplicamos un rayo inverso de luz, ¿sí? Por ejemplo, este punto, si está bien hecho todo esto, tiene que coincidir a 45 grados con este punto de corte cuando termina esta sombra acá en el plano horizontal. Y para que vean, yo no lo voy a trazar ahora, pero simplemente les voy a mostrar. Vieron que coincide un punto con el otro. ¿Ok? Por eso es que se resuelve así de sencillo. ¿Y acá qué me falta? Acá vieron que corta esta sombra aquí porque esto después viene
a caer en el plano inclinado. ¿Qué tengo que hacer simplemente? Simplemente debo unir este punto de acá arriba con el punto de acá abajo, que en este caso concretamente me coincide con la sombra del punto 2. Pega bien en el vértice del volumen. Bien, acá lo único que tengo que hacer es unir con cualquier instrumento de geometría, una regla, el cartabón, escuadra, da igual. Uno, lo que sería este punto con este de acá arriba, donde corta ahí la sombra. ¿Ok? Entonces ya tengo resuelta lo que sería la sombra arrojada de este prisma en L sobre el plano horizontal de lo que sería el descanso, y también en el plano inclinado de la rampa como tal. Y también obviamente ya lo tengo resuelto en el suelo, que está aquí, y también tengo resuelta la sombra del cono en el suelo. Pero ¿qué pasa? Acá se está dando una situación. Si ustedes observan, aquí tengo lo que sería la sombra del prisma en L, ¿sí? Acá en el suelo, y coincide o intersecta lo que sería la sombra acá también del cono. ¿Eso qué significa? Significa que parte de la sombra de este prisma va a chocar sobre la cara en luz de este cono. Y esta situación, aunque parece muy complicada de resolver, que vamos a tener que hacer muchas cosas, en realidad se resuelve muy rápidamente y muy sencillo. Bien, miren lo que vamos a hacer. Voy a trazar una recta, un segmento de recta, en la cara que está en luz del cono. Bien, simplemente voy a trazar una que vaya desde el vértice hasta su base. Bien, voy a trazarla por cualquier lado. Voy a empezar por acá, más o menos por la mitad. ¿Ok? Bien, a este punto le voy a llamar, no sé, le voy a llamar punto Q, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, este punto, como está en la base de lo que sería el cono, su sombra, ¿dónde va a estar? Sobre sí misma, ¿verdad? Sobre Q. Entonces tengo la sombra de Q, está en Q también. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente trazar la sombra de este segmento, bien, la sombra del segmento VQ, y lo hago de la siguiente manera, uniendo simplemente el punto sombra de Q con sombra de V. Y ahí trazo. Bien. Entonces, ¿qué pasó acá? La sombra de este segmento también cortó en dos puntos, aquí y aquí, a lo que sería la sombra de las aristas del prisma en L. Bien, lo cortó en dos puntos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Simplemente voy a realizar un salto inverso, un rayo inverso de luz. ¿Hasta dónde? Hasta el segmento VQ. Bien, ¿dónde intersectó? Lo tengo marcado acá. Intersectó acá. Paso por aquí. Entonces aquí obtengo uno de los puntos por donde va a pasar la sombra de este prisma por la cara en luz del cono. Va a estar esta parte, habrá una sombrita por aquí que se va a ver como un arco, digamos, bien, y también voy a tener otra por acá arriba que también se va a ver como un arco. Entonces yo lo que tengo que ir haciendo es ir hallando puntos, básicamente, para poder conectarlos después con lo que sería la plantilla de curvas. Bien, y es aplicar este método 2 o 3 veces más hasta tener una cierta cantidad de puntos para yo poder unirlos con facilidad. Bien, yo voy a trazar unas 3 líneas más o 2, y eso ya me va a dar varios puntos para yo poder conectar bueno, lo que sería la forma de la sombra de este prisma en la cara curva del cono. Bien, entonces aplico. Tengo esta sombra aquí y tenía esta otra acá arriba. Bien, por lo tanto, por cada recta, por cada segmento que yo trace acá, voy a obtener los dos puntos de
contacto, digamos, o de corte con la sombra del prisma. Bien, bueno, continúo. Bueno, aquí ya terminé de trazar lo que serían estos segmentos de rectas auxiliares, lo que serían también como generatrices del cono, y ya los hice intersectar sus sombras con lo que sería la sombra del prisma en L. Ya proyecté estos puntos por rayo inverso de luz y ya aquí obtuve suficientes puntos para poder construir el arco que va a conformar lo que sería la sombra. Toda esta parte de aquí arriba bueno, representa la sombra sobre la parte curva de este cono. ¿Bien? ¿Cómo lo voy a unir? Simplemente con la plantilla de curvas, ¿sí? La que utilizamos para trazar la elipse del cono. Bueno, la voy a estar utilizando en este caso para poder unir estos puntos aquí que tengo marcados. Bien, acá simplemente es, bueno, ir probando más o menos con qué parte de la plantilla de curvas me queda mejor para unir estos puntos. Bien, en este caso sería esta parte. Y ahí ahí me quedaría la sombra de lo que sería este segmento. Y aquí tengo la otra parte, me quedaría por acá. Ahí. Y ahí trazo. Y pronto, ya me quedó resuelto este ejercicio. Lo único que me queda por hacer es entintar, que lo voy a estar haciendo en este momento. Y recordarles que las sombras se van sumando. Por ejemplo, yo no tengo que repasar aquí lo que sería la sombra del cono y después la sombra del prisma y que se vayan cortando las sombras. No, cuando yo voy a entintar, las sombras se van sumando. Lo mismo pasa con este pedacito acá. Bien, ya se los muestro, así lo pueden ver claramente. Y bueno, ahora sí terminé con todo el trazado de las sombras de estos volúmenes. Como pueden ver, lo que les decía, las sombras no se tienen que repasar de forma individual, sino que se van sumando unas con otras. Bien, simplemente tengo que repasar el contorno de, bueno, las sombras acumuladas, digamos. Con esto doy por finalizado el video. Como siempre digo, espero que te haya servido y que te haya gustado. Por mi parte me despido y nos estaremos reencontrando nuevamente en otro video hablando de más contenido de educación visual y plástica. ¡Nos vemos!